Bueno, de esto estaremos hablando para que nos cuente qué fue el Fujishock, si es posible que en Argentina se haga algo similar o no, con Juan Carlos Odar, que es economista y director de Face Consultores y que se encuentra allí en Lima. Juan Carlos, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Buenos días, Darío. ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá? Juan Carlos, ¿qué fue el Fujishock? Obviamente fue muchas cosas, pero un resumen que nos pueda hacer para entenderlo. Ok, y el Fujishock generalmente se asocia con lo que pasó la noche del 8 de agosto del año 90. En ese momento, el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, dio un discurso a la nación, ¿no? Que consistió en un anuncio del incremento de los precios de los productos de primera necesidad. Y básicamente el salto fue de 3 a 4 veces cada producto, ¿no? Entonces fue un salto muy, muy fuerte, ¿ya? Y en algunos casos, ¿ya? Incluso mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, en los que estaban más retrasados, como el caso de la gasolina, ¿no? Entonces, este paquete vino acompañado de varias medidas. No solamente fue ese anuncio del 8 de agosto, sino fue el inicio de una serie de cambios radicales en la economía peruana, porque hasta el año 90 nosotros teníamos una economía muy intervenida por el sector público. El sector público participaba prácticamente en todo en la economía. Hasta había una empresa pública de apuestas deportivas, por ejemplo, ¿no? Para que veamos el nivel, la magnitud de hasta qué punto el Estado estaba presente en todo, ¿no? Entonces, allí Fujimori, más por necesidad que por convicción, ¿no? Implementó este shock, ¿no? Porque él básicamente ganó anunciando que no iba a aplicar un shock. Vargas Llosa sí lo había anunciado, ¿no? Y finalmente estuvo la necesidad de hacerlo y se dio, ¿no? Pero no solamente, como digo, fue este salto en los precios, sino que junto con eso se eliminó algo que generaba este gran problema, que es lo que se conoce como la dominancia fiscal. ¿Qué significa la dominancia fiscal? Que el Banco Central termina supeditado a lo que necesite el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, ¿no? Quien esté a cargo de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre típicamente en países en los cuales el Banco Central financia al sector público? El sector público gasta mucho más de lo que recauda, ¿no? Y además nosotros estábamos en una recesión muy profunda, con lo cual la recaudación como porcentaje del PBI se había caído alrededor de 6%, era un nivel bajísimo, prácticamente nadie pagaba impuestos, y entonces el Banco Central tenía que emitir dinero para financiar las actividades del sector público, ¿no? Y un déficit que era creciente y el sector público no le preocupaba porque siempre se financiaba con el Banco Central. Y además esto tiene una situación perversa, que es conforme la inflación sube, en términos reales la deuda del sector público cae. Entonces no hay ningún incentivo del sector público a dejar de crecer la deuda, el déficit, etc. Entonces ahí esa dominancia fiscal se cortó con el Fujishock. Y además, ¿no?, se implementó un programa de liberalización que incluyó reducir esa gran participación del sector público en la economía, ¿no? Es decir, se empezaron las privatizaciones que empezaron con mucha fuerza. En el año 97 empezaron a diluirse y desde ahí podemos decir que se han revertido parte de los avances que se han realizado. Una cosa importantísima que probablemente marca la diferencia entre Perú y Argentina ahora es el hecho de que se discutió mucho en ese momento si es que Perú mantenía moneda propia o se dolarizaba, ¿no? Y finalmente primó la idea de dolarizar, de mantener la moneda, no dolarizar como está discutiéndose en Argentina, sino que se mantuvo la moneda. Y ahí el artífice, ¿no?, y el gran impulsor de esto justamente es quien ahora está de presidente del Banco Central, Julio Velarde. En ese momento era un académico y él básicamente empezó a sustentar, ¿no?, los beneficios de mantener una moneda propia, ¿no?, y además con un Banco Central independiente, ¿no? Esa fue una clave para la estabilidad Bueno, es importante que aclararlo. tenemos hasta ahora, Claro. ¿no? Y probablemente...
Sí, no, decía Juan Carlos, es importante que, claro, Javier Milei gana las elecciones prometiendo una dolarización, pero desde el mismo momento en que se convirtió en presidente electo y sobre todo desde el momento en el cual Luis Caputo fue anunciado como ministro de Economía, empezó a quedar claro que de mínima la dolarización va a pasar a ser un plan a revisar para más adelante. No va a ser algo a implementar en el corto plazo. En el corto plazo me parece que Argentina va a optar por un camino bastante más parecido al peruano. Por eso me gustaría preguntarle lo siguiente, Juan Carlos. Se adoptan todas estas medidas, todo este plan del que usted habla. ¿Cuál fue el efecto en la población en el corto plazo? ¿Qué pasó con el nivel de vida en el corto plazo? ¿Y qué pasó si lo miramos un poquito más hacia adelante, con la larga duración, a medida que empezaron a pasar ya algunos años? Correcto. A ver, el punto de partida, julio del año 90, la población tenía una capacidad de gasto que se había deprimido fuertemente debido a las inflaciones de años anteriores, ¿no? Entonces, ese, digamos, fue el punto más bajo de las remuneraciones en términos reales que se fueron recuperando conforme la estabilidad de precios fue primando y las remuneraciones y la capacidad de compra se fueron recuperando paulatinamente. No fue un proceso inmediato, fue un proceso que tomó varios años, pero una de las cosas que vale la pena destacar es que Perú, por ejemplo, desde el año 98 tiene inflación menor a 10%. No ha tenido una inflación tan alta ni siquiera en la crisis financiera del 2008, ni en lo que hubo recientemente post-pandemia, ¿no? Incluso países referentes en la región, como por ejemplo Chile o Colombia, sí han tenido inflaciones más altas que la nuestra, ¿no? Entonces, ahí lo fundamental ha sido un Banco Central independiente, tratando además de mantener finanzas públicas saneadas. Es decir, nuestro gran problema siempre ha sido el fiscal. Y probablemente ahí hay una similitud con Argentina, ¿no? Mucho más gasto que recaudación de parte del sector público. Uno de los grandes problemas que se generó a raíz de esta subida de precios y esta situación tan complicada que tuvimos hasta el año 90 y desde ahí todavía no termina de recuperarse, es la informalidad, ¿no? Como salida a una economía que no funcionaba, precios artificialmente controlados, mercados negros, etcétera, la informalidad campeó, ¿ya? Ha sido muy grande y probablemente ese es uno de los grandes déficits del gobierno de Fujimori, ¿no? No se hizo mucho por corregir esa situación y hasta cierto punto se impulsó, ¿no? Una de las cosas que se hizo, por ejemplo, fue el tema de la liberalización, pero absoluta y sin ningún tipo de control del sistema de transporte público. Entonces ahí surgió mucho de lo que es ahora, lo que cualquiera que conoce Lima ha visto, las combis, las camionetas rurales, ¿no? Nuestro sistema de transporte es bastante precario y eso sí probablemente es algo directamente atribuible a la parte que Fujimori no terminó de implementar, ¿no? Juan Carlos, le hago una última pregunta. Si usted se pusiera en los pies hoy de la economía argentina y del gobierno argentino, que está en una situación con una inflación que está yendo al 300% anual, con tarifas que están controladas, con precios que están regulados por todos lados, situación con varias similitudes con las que tenía Perú a fines de los 80, ¿qué haría del Fusillok? ¿Qué medidas del Fusillok tomaría o aconsejaría tomar? ¿Y qué medidas quizás diría, bueno, tal vez eso no es lo más indicado? A ver, yo diría que faltó un poco más de convicción en el tema de las privatizaciones, ¿no? El momento que hubo ese impulso inicial, probablemente hay empresas públicas que debieron ser privatizadas en su momento y no se hizo, ¿no? Ahora se discute mucho la eficiencia, por ejemplo, de empresas como Ceapal o Petroperú. Ceapal es la de agua potable, ¿no? Entonces, ahí no se terminó de avanzar en eso. Y lo otro probablemente que falló fue revertir más adelante algunas de las cosas que se habían hecho, como por ejemplo el tema de la reforma tributaria. La reforma tributaria pasó a descansar básicamente en 4 grandes impuestos, ¿no? Y uno de esos impuestos fue indirecto, es indirecto hasta ahora que se paga, que es el IGB, el Impuesto General de las Ventas, ¿no? Que es similar al IVA de otros países. Acá poco se hizo por que sea más importante la recaudación del impuesto a la renta.
Es decir, no se ha hecho mucho para gravar por el lado del ingreso, sino que se está grabando por el lado del gasto. El problema para los formales es que terminan pagando tanto renta como IGB y la carga tributaria para el sector formal es muy alta, ¿no? Probablemente esa es una de las cosas que en su momento se debieron evaluar mejor para no haberlas heredado hasta ahora, que cuesta mucho más hacer la reforma después de ya 30 años de que se hicieron las reformas iniciales, ¿no? Entonces, yo probablemente habría ido un poco más en ese lado, pero bueno, es fácil decirlo ahora, digamos, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Muchísimas gracias por la invitación, Darío.